Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Bien, en esta ocasión vamos a estar considerando al Señor Jesucristo revelado en el libro de Eclesiastés. Es un libro que escribió el rey Salomón, todo apunta a que así fue. Muchos de los estudiosos de la Biblia pues han determinado que así es. Hay algunos pocos que piensan que no, que quizá no fue el rey Salomón, que se escribió años después de que el rey habría muerto, pero la mayoría coinciden en que ciertamente fue el rey Salomón quien escribió este libro. Y nosotros vamos a tratar de encontrar de qué manera podemos aprender acerca del Señor Jesús en este libro, de qué manera lo podemos encontrar revelado. Quiero también, vale la pena hacer esta aclaración, que aunque muchas veces en la invitación pongo el Señor Jesucristo revelado, pongo ya sea en el libro de Job, de Salmos, de Crónicas, es solamente una expresión, no es tal cual a veces revelado como tal, como lo vimos en el caso de Salmos. No es como una revelación en sí, sino más bien tocamos temas proféticos o profecías que se hablaban acerca de él y que no son propiamente una revelación, como cuando se quita el velo. Eso significa revelar, quitar el velo. En algún momento se acuerdan que lo vimos, que revelar también, la idea que nos da es como cuando uno abre un cofrecito y dentro del cofrecito hay, no sé, un anillo. Entonces se está revelando lo que hay en su interior, se está quitando la cubierta para ver lo que hay detrás. En el caso de los salmos son profecías que ciertamente para ellos revelaban al Mesías, porque todavía no estaba. Para nosotros ya no es como tal una revelación, porque ya el Señor Jesucristo ya había venido a la tierra, y ya para nosotros ya no es una revelación, solamente aprendemos de él en los salmos acerca de las profecías. No sé si me explico con esto. Lo revelado es aquello que no se conocía y que en algún momento se conoce. Para nosotros, insisto, ya no es tal una revelación, porque ya conocemos al Señor Jesús, porque pudimos ver su obra, podemos comparar lo que está escrito en los salmos con lo que sucedió. Entonces ya no es como tal una revelación, pero sí es conocerlo. Entonces, que quede, nada más les comento esto porque es una forma que se ha adoptado de expresar revelado en, el encontrar una revelación en tal, pero más bien son, en este caso el ejemplo que le estoy poniendo es una comparación de las profecías con el cumplimiento de ellas, donde podemos aprender mucho acerca del Señor Jesús. Y en esta ocasión, en el libro de Eclesiastés, vamos a aprender también acerca del Señor Jesús, aunque insisto, no es tal cual una revelación como tal, pero sí vamos a poder comparar su obra, su vida, sus enseñanzas, y hacer una comparación con lo que está aquí en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Les pido que me acompañen a Eclesiastés precisamente, y vamos al capítulo 1. Vamos a encontrar de manera pronta la comparación o la forma en que vamos a ver al Señor Jesucristo nosotros en este libro de Eclesiastés, y después vamos a hacer una comparación entre el escritor, que en este caso, insisto, es el rey Salomón. Todo apunta a que así fue, y después lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Eclesiastés capítulo 1, y voy a leer el verso 1, desde ahí vamos a comenzar. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién va a comenzar a hablar aquí? El predicador. Podemos entender, insisto, que es el rey Salomón. Dice: hijo de David, rey en Jerusalén. Y después, a lo largo del libro, va a mencionar muchas cosas que apuntan ciertamente a que fue el rey Salomón quien escribió. Y entonces aquí vemos al rey Salomón hablando de sí mismo como el predicador. Y para nosotros, a quien vamos a encontrar o quien podemos ver que es nuestro predicador, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro predicador, Él es nuestro máximo exponente en cuanto a la predicación. Hay un hermano que ya falleció hace mucho tiempo, que se llama Charles Spurgeon. Es, yo creo que, pues, muy famoso, sobre todo entre los hermanos que hablan inglés. Para nosotros no tanto, no ha llegado tanta material de él, o al menos hasta hace unos años no había llegado mucho material de él. Comento de este hermano Charles Spurgeon porque él se le conoce como el príncipe de los predicadores, y hay algunos que dicen: no, el príncipe de los predicadores es el Señor Jesús. Y digo, en cierta manera estoy de acuerdo, aunque yo más bien me referiría al Señor Jesús como el rey de los predicadores, ¿no? Como el máximo exponente en cuanto a la predicación. Ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Juan, ni ninguno de los hombres que podamos mencionar se compara al tamaño que tiene nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la
predicación. Entonces aquí encontramos dos personas, bueno, es decir, una hablando del rey Salomón como el predicador, y luego en contraparte vamos a ver al Señor Jesucristo como nuestro predicador y cuál es esa diferencia que hay entre ellos dos. De momento podemos mencionar que en el caso del rey Salomón que escribe aquí el libro de Eclesiastés, por cierto, lo que significa es eso, el predicador o el que llama a una asamblea para hablarle a la congregación o a la asamblea. Eso es lo que significa Eclesiastés. Es por eso que comienza diciendo palabras del predicador, en otra diría Eclesiastés, ¿no? Son las palabras del que convocó a una asamblea, eso es lo que significa. Entonces, de entrada vemos eso, como está aquí el rey Salomón describiéndose a sí mismo como el predicador, y a lo largo del libro de Eclesiastés lo que vemos es más bien como una forma sombría, si podemos decirlo así, de ver la vida. Muchas veces el rey Salomón menciona esto es vanidad, aquello es vanidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades, es lo que menciona el rey Salomón muchas veces. Y otra de las expresiones que más usa es debajo del sol. Esta expresión pude contar, no sé si sean todas, pero al menos conté 26 veces en las que el rey Salomón dice debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. ¿Qué idea nos da esto debajo del sol? Se está refiriendo aquí a la tierra, todo lo que haga el hombre aquí en la tierra, lo que el hombre hace aquí en la tierra, en lo que el hombre se afana aquí en la tierra, sería otra manera de expresar. Es de considerar que se mencione 26 veces en un libro que solamente tiene 12 capítulos, es decir, más de 2 veces por capítulo menciona él debajo del sol. Es una frase que él continuamente está hablando. ¿Qué es lo que sucede con el rey Salomón? Bueno, por lo que podemos ver justamente lo que él menciona, él se afanó en su trabajo y se olvidó del Dios que le había puesto en ese trabajo. Recordemos que estuvimos estudiando en Apocalipsis o estamos estudiando en Apocalipsis la carta a Éfeso y es algo de lo que el Señor Jesús menciona. Yo conozco tu arduo trabajo y curiosamente, lo digo entre comillas, una de las definiciones que encontramos para afán es justamente eso, arduo trabajo, un trabajo que es arduo de hacer, que es difícil de llevar a cabo. Entonces, aunque en su momento pensamos que en el caso de la iglesia en Éfeso era una característica buena, quizá el Señor Jesús ahora pensando esto y conociendo un poco más lo que sucede aquí en palabras del predicador o del rey Salomón, el hablar de ese arduo trabajo quizá lo llevó más bien a un afán o a esa iglesia de la que estuvimos aprendiendo, quizá más que mencionarlo como algo correcto, quizá le estaba haciendo ver que se estaba afanando en la obra de Dios en vez de buscar al Dios de la obra, que es parte de lo que estuvimos mencionando cuando hemos estado estudiando esto de la carta a Éfeso, y fue algo en lo que sucedió el rey Salomón. Él se afanó en su trabajo, se afanó en todo lo que hizo, y ahorita lo vamos a ver en palabras de él, no es que yo lo esté inventando o esté suponiendo, él mismo menciona eso. Entonces ese afán lo llevó a enfocarse tanto en el trabajo, en lo material, que se olvidó de buscar al Dios que lo había puesto precisamente en ese trabajo, algo que también él mismo menciona, y ahorita lo vamos a ver ese contraste que él hace entre el afán y el trabajo que se debe de hacer, ¿sí? Entonces, vamos a ver solamente unos pasajes salteados en los que se menciona esto debajo del sol y en qué contexto o en torno a qué lo menciona. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 1, el verso 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Fíjense que no es que esté mal trabajar, sino afanarse en ese trabajo. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Insisto, no es que no esté bien trabajar, está bien echarle ganas en el trabajo, ser diligente, ser responsable. El problema es cuando se cae en afán, cuando se dedica más tiempo del necesario a ese trabajo o a la actividad que sea, ¿no? Otro lo vamos a encontrar aquí en el verso 14. Dice el escritor, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, vuelve a mencionar ahí, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. En el capítulo 2, verso 11, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tenemos que tener bien en cuenta que toda esta queja, si podemos decirlo así, que menciona el rey Salomón en cuanto a todo lo que hizo, no es que esté mal, sino el afanarse, el enfocarse en esos trabajos, dice debajo del sol, que todo su tiempo le dedicó a cosas terrenales y se olvidó
de las cosas que tenían que ver con Dios. Eso es el mensaje principal que está tratando de dar el rey Salomón en todo esto. Y aquí mismo en el capítulo 2, verso 19, dice lo siguiente: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Aquí es lo que les decía, el mismo rey Salomón reconoce que él se afanó en hacer un trabajo, dice, y en ese afán, aún para cumplir ese afán, ocupé mi sabiduría. Dice, quién sabe sin que quien después continúe esta labor sea sabio para continuar o sea un necio. Y pues si es que realmente es el rey Salomón quien escribió esto, pues podemos ver que quien continuó con la labor de reinar en Israel no fue sabio. Fue Roboam, su hijo, y sabemos que a causa de una mala decisión que toma él, el reino se divide. Entonces, pues sí, ya aquí en cierta medida lo que el rey Salomón temía, que no fuera alguien sabio, pues se cumplió. Roboam tomó malas decisiones, decisiones no sabias, y el reino se dividió. Entonces, básicamente esto es de lo que está mencionando el predicador, en este caso en Eclesiastés, acerca de cuando uno se afana en la obra debajo del sol, es decir, aquí en la tierra, y nos olvidamos de lo importante o lo más importante, mejor dicho, que es trabajar en la obra de Dios. Ahora vamos a ver a nuestro predicador, al Señor Jesucristo. Vamos a ver a nuestro predicador en acción. Si me acompañan a Mateo capítulo 5, de Mateo 5 no vamos a leer prácticamente nada, solamente que es ahí donde comienza esta narración en cuanto a nuestro Señor Jesús como un predicador, alguien que está predicando. Y la verdad es que es impresionante pensar, yo nunca lo había tomado así, como que el Señor Jesús es nuestro predicador, y para mí sería, híjole, lo máximo poder ver al Señor Jesucristo predicando aquí en la tierra, ¿no? Conozco hermanos que predican muy bien, que enseñan de una manera hermosa, que conocen mucho y que nos dan datos y cosas, y es impresionante oírlos. Cuanto más, imagínense lo que habría sido oír al Señor Jesús predicando, hablando de la palabra de Dios, enseñando a toda esa gente. Wow, debió haber sido algo tremendo. Pero lo podemos ver, o al menos podemos leer acerca de ello aquí en la Biblia, y uno de esos grandes pasajes donde el Señor Jesús predica o enseña es a partir de Mateo capítulo 5, que es conocido como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Y quiero hablar un poquito ya más en cuanto a esta enseñanza acerca del Señor Jesús en el capítulo 6. Insisto, les pedí que fuéramos al 5 para que vean que desde ahí comienza toda esta predicación, pero quiero enfocarme en Mateo capítulo 6 y vamos a hacer una comparación entre lo que habla el predicador en Eclesiastés y lo que habla nuestro predicador, el Señor Jesucristo. Y es bien interesante, sumamente interesante esto que vamos a leer, y vamos a poner mucha atención. Les voy a pedir a ustedes que permanezcan en Mateo 6, y yo voy a estar leyendo versos alternos entre Eclesiastés y Mateo 6. Si ustedes gustan apuntar las citas, pero para hacerlo ágil lo voy a ir leyendo yo. Les voy a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 2, verso 3, y después vamos a ver la comparación con lo que el Señor Jesús enseña. Fíjense lo que dice Eclesiastés 2, verso 3. Dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Vuelvo a leer el principio. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Fíjense lo que se propuso este predicador. Dice: yo me propuse agasajar mi carne con vino. Ahora vamos a ver lo que nuestro predicador nos enseña. Mateo capítulo 6, verso 16, dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros. Fíjense, el Señor Jesús comienza muy en contra de lo que este hombre enseña. Dice: tú agasaja tu carne. Bueno, él dice: yo agasajé mi carne con vino. El Señor Jesús dice: tú cuando ayunes. Ahí vemos cómo hay una diferencia. Él está exaltando los deseos de su carne, y el Señor Jesús nos dice: no, tú ayuna, lo que tú debes hacer es ayunar. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿A qué nos está animando aquí el Señor Jesús? A ayunar, a someter nuestra carne, a negarle a nuestra carne esos placeres, esos deseos, como dice aquí, esos agasajos, como lo menciona el predicador en Eclesiastés, dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. El Señor Jesús nos dice, no, ayuna, no le des a tu carne todo lo que te pida. Si eres capaz de refrenar a tu carne en algo que es esencial como el alimento, podrás negarle también los placeres que no son esenciales. El alimento es algo esencial, si no comemos nos morimos. Pero por ejemplo aquí, como dice el predicador en Eclesiastés, agasajar mi carne con vino. El vino no es esencial, nadie se ha muerto por no tomar vino, pero hay gente que puede morir si no se alimenta. Entonces es un contraste entre el predicador de Eclesiastés y nuestro Señor Jesucristo. Después aquí mismo en Eclesiastés capítulo 2 en el verso 8, vean lo que dice. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Vuelvo a leer el principio. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes. Vean lo que dice nuestro predicador en el verso 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estaría el tesoro del rey Salomón? Pues en lo material, dice aquí me amontoné oro y plata, también me amontoné también plata y oro y tesoros preciados. Ahí estaba el corazón del rey Salomón. Tristemente así es, él entregó su vida a esos tesoros, él se afanó en trabajar en ellos, y el Señor Jesús por otra parte nos dice, no te amontones esos oros, o no hagas tesoros en la tierra, porque aquí el polvo, el orín, todo eso corrompen. Dice, haz tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si nosotros hacemos tesoros en el cielo, ¿dónde estará nuestro corazón? Pues en el cielo, es decir, en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Y el Señor Jesús vuelve a decir, hey, eso que dijo Salomón está mal, es decir, él hizo mal en eso, pero tú debes hacer esto otro. Nuestro predicador nos dice, no te hagas esos tesoros aquí en la tierra, haz tesoros, pero en el cielo. Verso 10 del capítulo 2 de Eclesiastés, vean lo que dice. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Vuelvo a leer el principio. No negué a mis ojos, dice, ninguna cosa que desearan. Nuestro predicador en el verso 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vuelve a hacer el Señor Jesús una especie de comparación, aunque Él no lo está diciendo como tal, pero podemos ver que está prácticamente citando lo que dice Salomón, pero en contra, ¿no? Lo contrario. Salomón dice, yo no negué a mis ojos, dejé que a mis ojos todo lo que deseaban yo se los di. Y el Señor Jesús nos dice, cuidado, porque la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Si lo que tu ojo desea es maligno, entonces lo que hay dentro de ti es maligno. Pero si lo que tu ojo desea son las cosas de Dios, es buscar el reino de Dios, como lo vamos a ver más adelante, el buscar su palabra, el buscar ayunar, el buscar orar, el buscar esos tesoros en el cielo, entonces lo que hay dentro de ti será luz. Esa luz que habrá en ti será lo que te apunta al reino de Dios. El rey Salomón dice, yo le di a mis ojos todo lo que desearon. El Señor Jesús dice, cuidado, la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Pon atención a lo que estás viendo, qué es lo que estás enfocando, porque de lo que tú estés enfocando es lo que estará lleno dentro de ti. Si es luz, lo que estás viendo, si tu ojo es bueno, habrá luz, pero si tu ojo es malo, habrá tinieblas. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos, con los tesoros que hacemos y con los placeres que le damos a nuestro cuerpo, ¿sí? Después en el verso 11
Dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Todo lo que hice al final de cuentas, cuando volteó atrás, diría el predicador de Eclesiastés, dice, cuando vi todas las obras que había hecho de mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué? Porque él se enfocó a lo material, él se enfocó a sí mismo. En algún momento aquí dice, en el capítulo 2, al principio del capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, o sea, él se hablaba a sí mismo, él estaba diciendo, dije yo en mi corazón, dice, ven ahora, te probaré, él se está hablando a sí mismo. Curiosamente, el capítulo 6 que estamos considerando, comienza, o una parte dice en el verso 5, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, y comienza a decir, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Es decir, no hables contigo mismo, tú mismo te vas a mal aconsejar, tú mismo vas a hacer cosas que están mal, haz lo contrario a lo que hizo Salomón. Salomón dice, dije yo en mi corazón. Y Jesús nos dice, no, tú ora a tu Padre que está en lo secreto, Él es el que te va a oír, Él es el que te va a aconsejar, Él es el que te va a guiar. Y aquí el predicador de Eclesiastés dice, miré las obras que había hecho, miré todo, y todo era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque él se había enfocado en sí. Me dije yo a mí mismo, hablé en mi corazón, no negué a mis ojos, me hice tesoros. Él se enfocó en sí, y el Señor Jesús nos dice en nuestro predicador, en el verso 24 del capítulo 6 que estamos leyendo, dice, ninguno puede servir a dos dioses, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense cómo aquí vuelve a hacer ese contraste el Señor Jesús diciendo, no puede servir a dos dioses. En este caso Salomón era su propio Dios, él se dio gusto a sí mismo, tomó placer para sí mismo, dice, me amontoné riquezas, me amontoné oro y plata. O sea, él se enfocó en sí mismo, y el Señor Jesús dice, no puedes servir a dos dioses, o sirves a Dios o te sirves a ti mismo. Y después, a partir del verso 25, el Señor Jesús va a hacer una especie de resumen de todo esto que está hablando, cuando dice, no te hagas tesoros, ora a tu Padre, si lo que hay en ti, si la forma en que tú ves o lo que estás viendo es luz, todo tu ser estará lleno de luz. Hace un resumen impresionante aquí en el verso 25, y vean lo que dice, por tanto os digo, no os afanéis. Fíjense, el predicador de Eclesiastés dice, en todo el trabajo en que me afané, y el Señor Jesús dice, no te afanes. Vean lo que dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? El Señor Jesús está reenfocando lo que el ser humano buscaba. No te preocupes por el alimento, no te preocupes por el vestido, preocúpate por la vida. ¿Qué vida le estás demostrando a Dios? Si tu afán son las riquezas, si tu afán es lo que vas a comer, si tu afán es lo que vas a vestir, estás desenfocado. No es eso lo primordial es tu vida, y no la vida terrenal, sino la vida que nos espera allá arriba, o la vida que es después de esta vida, ¿no? La vida eterna. Y vean, dice el verso 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Si Dios se toma el cuidado de alimentar a las aves, dice el Señor Jesús, ¿cómo no te va a alimentar a ti? ¿No vales tú más que un ave? Claro, nosotros Dios nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Él tasó el valor de la vida del mundo en la sangre de su Hijo. No quiero decir con esto que nos sintamos mucho y que yo soy... No. Tengamos cuidado, pero también reconozcamos que si Dios cuida a las aves, nosotros valemos más que un ave, y Dios nos va a alimentar porque Él nos ama. Vean lo que dice, vuestro Padre celestial. Nos está hablando de nuestro Padre. Si Él tiene cuidado de su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos? Ahora vean lo que dice el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora vean la comparación aquí. Esto es
El Señor Jesús le está hablando a judíos que conocen la historia judía, les está hablando acerca de cosas que ellos pueden relacionar y nos está dando cierta luz que está haciendo una comparación entre lo que enseñó Salomón o lo que predicó Salomón y lo que predica él. Y aquí este es el sello, lo que es el broche que podemos ver cuando ya de plano como que el Señor Jesús revela, aquí sí podemos decir que él revela de quién está hablando, con quién está haciendo esta comparación. Y vean lo que dice en el verso 29, pero os digo que ni aun Salomón. Ahí ya no revela, o sea, sí, si sospechaban que me estaba refiriendo a Salomón, sí, ni aun Salomón, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense lo que el Señor Jesús está enseñando. Al final nos dice, sí, de alguna manera tienen razón, sí, hay una comparación, sí, Salomón enseñó esto, ahora yo les digo que ni él con toda su gloria se pudo vestir como un lirio, que nadie lo cuida en el sentido estricto en el que crecen solos, dice el Señor Jesús, ¿no? Lo dice en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. O sea, son lirios que crecen solitos, por decirlo así. Dice, no trabajan ni hilan, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y después dice en el verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que termina diciendo el Señor Jesús? Como ya el punto culmen, el clímax, lo más elevado de todo, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que lo que le faltó al rey Salomón, buscar el reino de Dios. Él buscó su reino, acrecentar su reino, enriquecer su reino, y todo lo que podemos hablar acerca de su reino. El Señor Jesús nos dice, no, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. En algún momento el Señor Jesús le dice algo muy similar al apóstol Pedro. Si me acompañan por favor a Mateo, aquí mismo en Mateo, wow, ya se va a acabar el tiempo, bueno, tenemos 10 minutos. Vamos a Mateo por favor, y vamos a ver el capítulo 16, Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús les dice, a partir del verso 21, voy a leer lo que dice aquí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, o sea, en las cosas de arriba, sino en las de los hombres, es decir, lo que sucede debajo del sol, como lo expresa muchas veces Salomón, ¿sí? Entonces, el verso 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cosa que no hizo Salomón. Salomón se fijó en sí mismo. Dice, niéguese a sí mismo, y después dice ahí mismo al final, y tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar su cruz? Es decir, y ten en cuenta o ten presente que va a haber padecimiento. La cruz significa padecimiento. Vamos a padecer. Dice, toma tu cruz, hasta la idea que vas a padecer y entonces sígueme. Y dice en el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya no vivamos para nosotros, ya no se trata de mi vida, ya no quiero salvar mi vida, mis riquezas, mis placeres, mis gustos, mis deseos. Hoy tengo que tomar mi cruz y saber que va a haber momentos de padecimiento, cuando mi carne desea hacer cosas y yo tengo que decir, no, es que eso no está bien, y refrenar mi carne, perder mi vida en ese sentido, perder mi yo, lo que yo quiero hacer, para enfocarme en lo que el Señor Jesús quiere que yo haga, seguir su huella. Dice, tome su cruz y sígame, siga mi ejemplo, haga lo que yo le estoy diciendo. Y después en el verso
26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En este sentido, y yo creo que al final de sus días el rey Salomón se arrepiente, porque el discurso termina de una manera diferente. Es el final de todo discurso es teme a Jehová, y bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero dice aquí, ¿de qué aprovechará? ¿De qué le aprovechó al rey Salomón toda la riqueza si al final hubiese perdido su alma? De nada, absolutamente de nada. Todas las riquezas que se amontonó no le sirvieron para poder salvar su alma. No es eso lo que salvó el alma de Salomón, sino lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante es lo que pudo realmente haber salvado el alma de Salomón, y yo creo que así fue, ¿no? Dice en el verso 26, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No, no hay recompensa que podamos dar por nuestra alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces nosotros debemos de hacer a la idea que sí, que va a haber sufrimiento, claro, es parte de la vida, y más aún cuando nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, vamos a encontrarnos a la corriente del mundo que viene en contra de nosotros. Es parte del sufrimiento. Pero ahora quiero enfocarme en lo que el Señor Jesús dijo, porque ese es el consejo máximo cuando dice, busca primero el reino de Dios. Y podemos decir, bueno, ¿qué es buscar el reino de Dios? ¿Y qué es, dice, y su justicia? ¿Qué es eso? Bueno, yo lo que hice literalmente fue buscar en la Biblia las palabras en el Nuevo Testamento que dicen el reino de Dios o el reino de los cielos. Es básicamente lo mismo. El reino de Dios o el reino de los cielos solamente es una forma distinta de expresarlo, pero es básicamente lo mismo. Y les voy a pedir nuevamente que me acompañen, por favor, vamos ahora a Marcos capítulo 1, un poquito adelante de donde estamos. Vamos a ver cómo comienza el Señor Jesús hablando acerca del reino de Dios. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo primerito que tú y yo tenemos que hacer al buscar el reino de Dios. Arrepentirnos ¿de qué? De las obras que quizá podamos vernos reflejados en Salomón, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nos hablamos a nosotros mismos, cuando queremos amontonar riquezas en esta tierra y no buscar los tesoros del reino, cuando queremos darle placer a nuestra vida. Eso es el arrepentirnos de eso. Cuando se habla de buscar el reino de Dios, busca primero el reino de Dios. Lo primero es arrepiéntete de lo que estás haciendo y cree en el evangelio. Y cuando dice busca el reino de Dios y su justicia, ¿qué es la justicia? Es hacer lo justo. En otras palabras, obedece lo que tú encuentres, que se hable del reino de Dios. Y el reino de Dios es toda la Biblia, pero como una buena tarea sería buscar ¿qué dice en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios o del reino de los cielos? Otro ejemplo que podemos encontrar en cuanto al reino de los cielos está en Marcos capítulo 4. El primer tip, si es que le podemos llamar tip en cuanto a buscar el reino de los cielos o el reino de Dios, es el arrepentimiento. Yo me arrepiento de lo que hago, por consecuencia o como una reacción natural pido perdón. Señor, perdóname. Yo también busqué hacer tesoros en esta tierra. Yo también me enfoqué en mí, le di a mis ojos el placer, a mi carne lo que deseaba y no busqué tu reino primeramente. Perdóname, Señor. Y entonces comenzar a andar en los caminos del Señor, eso es buscar la justicia, hacer lo correcto. Vean lo que dice en Marcos capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 1, el Señor Jesús comienza a hablar acerca de la parábola del sembrador y dice otra vez comenzó Jesús a enseñar o a predicar junto al mar. Dice, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, y entonces a partir de ahí comienza el Señor Jesús a hablar acerca de la parábola del sembrador. Y vean lo que dice el verso 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, esta es la parábola principal. Si entiendes esta parábola vas a entender las demás. Si no entiendes esta parábola no vas a entender las demás. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Wow, ya ahí está
¿Qué está hablando? Dice, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Esto que les acabo de hablar no se enfoca a otra cosa, a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ese misterio del reino. Ahí está todo en la palabra. La palabra que puede caer en buena tierra, entre espinos, entre piedras, junto al camino, pero se está enfocando a la palabra. El sembrador es el que habla de la palabra de Dios. Eso es uno de los misterios del reino. Parte del reino de Dios es la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder encontrar el reino de Dios, no vamos a saber que tenemos que arrepentirnos, como consecuencia pedir perdón y entonces buscar la justicia. ¿Cuál es la justicia? Hacer lo que Dios nos pide que hagamos, obedecer lo que está en la palabra de Dios. Entonces, nuestro predicador nos dice, no te hagas tesoros en el cielo, no te fijes en ti mismo. Hoy en día la psicología le ha llamado el narcisismo, ¿no? Fijarse en uno mismo, pensar que todo se enfoca en mí, ¿no? Todo se enfoca en Cristo. Él es nuestro predicador, obedezcamos lo que Él nos enseñó, no nos afanemos por las cosas terrenales. Es bueno trabajar, sí, pero parte de las cosas muy positivas que encontramos en Eclesiastés nos dice, todo tiene su tiempo. Él da a entender eso. Yo me afané, le dediqué más tiempo a lo que no era y hoy entiendo que todo tiene su tiempo, que hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar, tiempo para reír y tiempo para llorar. Es parte de lo que el predicador en algún momento reconoce que él se equivocó y dice, todo tiene su tiempo. Todo lo hizo hermoso Dios, pero a su tiempo. El trabajo es hermoso, pero a su tiempo. No le quitemos tiempo a Dios para dedicárselo al trabajo. Todo tiene su tiempo, dice, y Dios puso eternidad en el corazón del hombre, dice el escritor de Eclesiastés, y es la eternidad que tú y yo debemos de buscar junto a nuestro Dios. Así es que les dejo esto como un consejo: busquemos el reino de Dios, aprendamos de nuestro predicador, busquemos en la Biblia qué es lo que tenemos que hacer, y la justicia de Dios es llevar a cabo lo que estemos aprendiendo. Así es que este fue el Señor Jesucristo revelado en el libro de Eclesiastés. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos saludamos pronto, primeramente Dios. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.